Vamos con nuestro segundo invitado, Gustavo. Ya lo tenemos listo, Jorge. Vamos a darle paso entonces al doctor, darle la bienvenida al doctor Jorge Acosta, jurista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarles a ustedes y a su muy importante audiencia. Un abrazo. Bueno, un poco retrasados, doctor, por el corte inesperado de luz. No sé si es que así empezamos con los cortes nuevamente. ¿Qué podemos hacer en este gobierno de inútiles? Todos debemos estar preparados para este tipo de asuntos. Es un gobierno de inútiles, aparte de vagos, ¿no? Que lo único que saben es realizar TikToks para ver si es que la población les da alguna aceptación. Pero en fin, bueno, tenemos que sufrir. Dicen que hay que sufrir para llegar al cielo. Doctor, ¿y hasta cuándo la gente le puede creer al presidente con los TikTok? Yo no sé. Desgraciadamente parece que nos han dado una gran inyección desde el tiempo de Moreno, una gran inyección de sangre de horchata, ¿no? Que estamos aquí quietos, no nos importa lo que esté sucediendo, importa única y exclusivamente poder comprarnos un sándwich y absolutamente nada más. Los gobernantes, especialmente el actual, que parece que es una suma de Moreno y de Lazo con Yapa, nos hacen lo que nos están haciendo, nos hacen sufrir, nos asaltan de la manera que nos están asaltando, pero nosotros nos quedamos quietos, ¿no? O sea, yo no sé qué es lo que está pasando en el Ecuador, no sé. El presidente dijo el día que presentó su infomerciales, porque fue un informe con videos como comerciales, tirándose flores, porque en los videos entregaban una casa y como que entregaban 10 ciudadelas. Entregaban en realidad una casa o dos casas. Aunque él prometió solucionar el problema en algo, el problema habitacional del Ecuador. Y en fin. Pero él habló del tema seguridad, de que hay una segunda fase y que ya entramos a la segunda fase. ¿Cuál podría ser esa segunda fase en el tema de seguridad? La segunda fase es llana y sencillamente que el gobierno financie o subvencione los ataúdes aquí en el país. No hay ninguna otra opción, no hay ninguna otra explicación. Porque inclusive hasta la mexicana esa, que sabe salir en la televisión, que creo que es ministra de algo en este momento, ha desaparecido totalmente. ¿Por qué ha desaparecido? Porque no saben explicar o decir las cosas que están ocurriendo en el Ecuador y qué es lo que están haciendo para solucionarlas. El famoso plan Fénix ha quedado totalmente desvirtuado, porque todos estamos expuestos a la delincuencia y al asesinato sicarial. No necesariamente como acción directa, sino también, como decíamos en algún momento el licenciado, como víctimas colaterales. Este país está entregado a la delincuencia organizada y a los asesinos. Y no hay gobernante que pueda hacer algo para protegernos. Lo único que hace es emitir jugo de lengua. ¿Para qué? Para tratar de distraernos y hacernos pensar de que a nosotros no nos va a pasar nada, porque se trata aún exclusivamente de guerra entre pandillas. Exactamente la misma política que tenía el banquero anterior. Estamos desgraciadamente en manos de una clase social que lo único que le importa son los réditos que ellos pudieran percibir del Estado ecuatoriano y de los negocios que con él se hacen. Fíjese que han pasado tanto tiempo
y sin embargo no se ha solucionado el problema de cobrarle al grupo al cual pertenece el presidente de la República los impuestos que está debiendo, con intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que se ha hecho es emitir una disposición legal para tratar de evitar dichos intereses. Eso es lo que se hace, es decir, hacer un negocio del país. No hay otra explicación. El presidente, en esta semana lo escuchaba que tuvo una conversación con jóvenes en la capital, me parece. Y en esa conversación dijo que él en lo único que no tiene experiencia es en el robo. La interrogante es, evitar pagarle los impuestos al Estado, ¿qué es? Bueno, el burro hablando de orejas. Eso es lo que está sucediendo. El grupo económico de él le está debiendo 90 millones más multas, más intereses, etcétera, etcétera, al país por impuestos. No lo está cobrando. ¿A eso será lo que se refiere el señor presidente? Seguramente. Pero yo pienso, mi querido licenciado, que estamos en manos salvajes, en manos, ¿cómo se dice? Animalistas, aunque sea un neologismo no utilizado mucho, pero que tiene como rasgo de sinceridad del gobierno, como rasgo de confesión, cuando han hecho cercar absolutamente todo el sector aquí en Quito de la presidencia de la República. Y nosotros sabemos que cercas se ponen para los animales, para que no se escapen los animales. Y eso es lo que nos están gobernando. Individuos que están cercados por ellos mismos, reconociendo su poder animalístico. Desgraciadamente, nosotros, los ecuatorianos, hemos caído en la trampa de, por simple odio o rechazo, votar a favor de este tipo de gentes. Eso es lo que nos está ocurriendo. Nos estamos autoflagelando. Y se ha acostumbrado el gobierno de Noboa y el anterior gobierno, pero este también, ya está, creo que hasta superándolo al gobierno de Lasso, perdón. Está superándolo, de que la mentira ya es una cultura en este país. Así es, así es. Exactamente. Intentaron dar un golpe de Estado. Es exactamente, lo que usted está diciendo es exacto. El actual Castón está haciendo un copy-paste de lo que sucedía con el señor Lasso en cuanto a las mentiras. Son unos mentirosos contumaces. Son contumaces y mienten, pero sin despeinarse. Dicen hay 100 y pico de miles de empleos, pero usted va al IES y no encuentra esas afiliaciones. No encuentra. Ese es el gran problema de nuestro país, que creemos en sujetos mentirosos. Eso es lo que nos está ocurriendo en este momento. Qué terrible. La bonhomía y la buena fe nuestra de creer en gente que falta la verdad sin remordimiento alguno. Doctor, ya no estamos por la pata de los caballos, sino más en otro lado. Así es, así es. Parece que somos un grupo de desesperados que tratamos de escapar y escapamos del país, pese a que en aquel río que divide a México de Estados Unidos hay cocodrilos, porque los sembraron. Estamos dispuestos inclusive a que nos coman los cocodrilos en lugar de estar a merced y en manos de estos sujetos deleznables y peligrosos, porque lo único que hacen es hacer actividades que beneficien a sus propias empresas y a su propia clase social. Y nosotros los ecuatorianos votamos por ellos. Es decir, no todos, nos doctor. convertimos
cómplices, claro, no todos, un 48% no hemos votado por ello. Es decir, estamos convirtiéndonos los ecuatorianos, porque a la final eso es lo que ocurre, ante nuestra misma inacción, inacción de la cual son culpables una gran parte de ese 52% y todos los del 48% que no votamos por el cartón. Estamos digo, en el elemento de culpabilidad. ¿Por qué razón? Porque no hacemos nada. No nos importa absolutamente nada. No, parece que el sufrimiento de todos los ecuatorianos y el nuestro propio no sirve absolutamente para nada. Qué decepción de nuestro pueblo ecuatoriano y qué decepción de lo que está ocurriendo en este país. ¿Por qué el pueblo ecuatoriano, bueno, el 51% de los ecuatorianos sigue pensando que el rico, el millonario, el banquero nos va a sacar de la pobreza? Es que no sigue pensando ese 52% que está ocurriendo lo que usted acaba de manifestar con certeza. En este momento apenas un 32% es el que sigue andando en el cartón. El resto ya se ha decepcionado. El resto, si usted examina las redes sociales, etcétera, el resto ya está absolutamente decepcionado de su elección. Lo único que le resta a este pobre país es cerrar las puertas y que la mitad se venda a Colombia y la otra mitad se venda a Perú, si es que seguimos a este ritmo y a este paso. No podemos seguir confiando en este tipo de gente y es hora que despertemos para que podamos tener un gobierno que se duela de nuestras necesidades y de nuestras angustias. Doctora Costa, buenos días. A ver, vamos a analizar con usted lo que a muchos analistas, periodistas o pseudo periodistas no les gusta analizar, porque dicen que eso de analizar un gobierno a 90 días, a los primeros 100 días o los 6 meses, es muy apresurado. O sea, yo no sé cuándo es el tiempo ideal para poder evaluar la gestión de un gobierno. Pero recién el presidente dio ante la Asamblea Nacional su informe, un informe en el cual no dijo nada, nada que la gente no sepa. Entonces, ¿cómo evaluar esas prioridades de este gobierno en estos primeros 6 meses? Bueno, realmente no hay que analizar nada. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que este gobierno no ha hecho nada. Y este gobierno no sirve para nada. Este gobierno para lo único que sirve es para hacer TikToks. Absolutamente nada más. Y para autoperdonarse obligaciones pecuniarias que ellos, su grupo, entiéndase su grupo económico, tienen con el Estado ecuatoriano. Eso es lo que, el único resumen que se puede hacer del mensaje a la nación. Este señor inclusive no fue capaz de hablar, aunque sea de sus mentiras, para hacer una comunicación con el país. Fueron efectivamente 8 minutos ayudados por escenas gráficas o videográficas con las cuales pretendió y pretende engañar al país. Es decir, hemos caído en manos de mitómanos contumaces desde que terminó el gobierno de la Revolución Ciudadana y comenzó con el señor Moreno, pasó por el señor Lazo, que creíamos que era el campeón de los mentirosos, y ahora hemos llegado hasta el supercampeón de los mentirosos, que es este muchacho que está en este momento con las riendas del país. Ese es el castigo que tenemos los ecuatorianos por haber votado por odio. Porque eso es lo que hicimos. Votamos por odio. No voy a votar por Correa, sino por cualquier otro
que venga en la papeleta electoral. Ese es nuestro castigo. Y créame que ese castigo nos va a perseguir toda la vida si es que seguimos con la misma inconducta. De acuerdo. Pero hay algo que es muy evidente, ¿no? No sé si sea parte de una estrategia de los medios. Ahora como que como que están despertando los medios corporativos, por ahí están sacando reportajes de ciertas cosas que ellos ya ven mal, cuando antes aplaudían y más bien criticaban a quienes de alguna manera lo lograron ver con anticipación. Pero no, ahora resulta que como ellos ya lo están viendo, ahora ya ven pues cuáles son las falencias. No sé, Jorge, te acabo de enviar un gráfico. Vamos a ver un gráfico de algo muy significativo que monta un diario de la derecha, porque es auspiciado por el Banco del Pichincha, como es Primicias. Mire usted, mire el titular. Noboa ha puesto 4 primeras piedras, ninguna de las grandes obras que ofreció. Mientras sigue postergando el arranque de la construcción de las nuevas cárceles, el presidente Daniel Noboa coloca la primera piedra en otros proyectos y promete otras obras. ¿Cuál es el mensaje que están dando ahora estos medios de los 6 meses de gobierno? Es que lo que pasa es que no son medios, son parlantes única y exclusivamente, con piras puestas porque más les paga. Punto. Eso es absolutamente todo lo que nos está pasando. Todos estos voceros supuestos de las bondades del gobierno son gentes que toda la vida han vivido ¿de qué? Del Estado, de comentar del Estado, de los agradecimientos de los políticos hacia ellos. Usted ha visto solamente en el tema seguridad, que es un tema que concita a toda la población en este momento y nos angustia. No tenemos auxilio policial. Yo mismo fui asaltado hace un mes y me robaron mi reloj y un teléfono, ¿no es cierto? Mientras iba conduciendo a mi casa. Mientras tanto, estos que le dan lengua y que le dan cepillo al gobierno, tienen pues protección con vehículos y con seguridad policial abundante. Eso nomás es lo que pasa en el país. Este país se ha convertido en una suerte de gente lame etcéteras, que no lo digo por respeto a la audiencia, y nada más. Y nada más. El resto estamos tirados a nuestra suerte. Nos pase lo que nos pase, y ahora, en lugar de elevar una oración para agradecer a Dios por la vida, por el trabajo, etcétera, etcétera, elevamos una oración para regresar vivos e ilesos a casa. No hay más. El Señor se ha llenado de amigos suyos, amigos de Francachela, para gobernar en el Ecuador. Tenemos una muestra de ministros que nos sirven para maldita la cosa. No sirven absolutamente para nada, porque no conocen de nada. Fíjese, estimado amigo, de que hay una especialista en belleza dirigiendo la contratación pública. Esto es horroroso, es terrible. Y el presidente, pues, se le voy a seguir dando otros ministerios al ministro de Obras Públicas, porque es un gallo. ¿Un gallo de qué? Un gallo que anuncia nuevamente apagones. Esos son los gallos que tenemos, que nos sirven, repito, para maldita la cosa. Y si usted regresa a ver al tema de esta señora que debería cuidar el asunto de la protección ambiental, realmente da una vergüenza ajena. Yo al menos tengo ganas de tirarme debajo del escritorio cuando le oigo a esta mujer. Y esta última comparecencia que le han dado escribiendo para que pueda leer
en la Asamblea fue realmente repudiable. Repudiable. No, este gobierno es un chiste, definitivamente. Doctor Acosta, hay otro tema que, si bien no es tan preocupante como lo que estamos viviendo, el tema de inseguridad, la falta de empleo, en fin, tantas cosas, el tema del sector eléctrico, la economía en el país, eso en realidad es lo que nos tiene muy preocupados. Pero el gobierno está en ese show para distraer un poco a la población entre la disputa de presidente y vicepresidenta. Entonces, ayer salió el viceministro de gobierno a decir que el presidente le permitía a la Constitución poder presentar alguna objeción respecto al proceder de la vicepresidenta, con el ánimo de que en algún momento la sucesión, en el caso de que el presidente vaya a hacer campaña para su próxima elección, si es que así se define, porque todavía no se ha definido, lo pueda reemplazar un ministro. Según el ministro de Gobierno, así lo permitiría la Constitución. ¿Usted cree que eso es viable? Porque la única forma de sacarla a la ministra es con esos dos denuncias que le han presentado, una por abuso de poder y el otro por utilizar, por haber hecho campaña, algo así, cuando ella era funcionaria pública. Yo no sé por qué se hacen tanto lío. A lo mejor es porque este muchacho Cartón única y exclusivamente se dedica a escuchar a personas ignorantes, que es de las que él se ha rodeado para desgracia de este país. Me parece que fue anteayer que yo mandé una copia e hice un comentario con respecto a este asunto en el Twitter, que ahora se llama X, ¿no es cierto? Yo creería, pues, a esa sentencia de la Corte Constitucional que me permití difundir, no necesita pedir permiso el presidente. ¿Por qué razón? Porque él no está cumpliendo un periodo normal de la presidencia de la República, sino que está siendo un parche para completar un periodo que implicó la defenestración de la legislatura y la terminación del mandato con respecto a quien lo invocó de este mal que tuvo el Ecuador, Lazo, ¿no es cierto? No necesita pedir permiso, en mi opinión. Y no es que me solace y me alegre esta posibilidad, porque estamos viviendo una tragedia de la administración de este señor. Pero hay que ser realistas y hay que saber respetar la ley y los pronunciamientos de la alta judicatura. La Corte Constitucional, repito, hace un análisis interesante sobre el tema de que este señor no está cumpliendo con un periodo presidencial, sino más bien con una especie de temporada complementaria o suplementaria para terminar el periodo que feneció, por desgracia, de este sujeto banquero, ¿no es cierto? Entonces yo pensaría, respetando cualquier otro criterio, que no necesita. Lo único que se hace es que la Contraloría y la Fiscalía examinen durante el periodo presidencial el tema de que no se utilicen bienes y efectos o dineros del sector público, del erario nacional, en la campaña en favor del presidente. Eso es lo que debería hacerse con mucha prolijidad. Y además, el Consejo Nacional Electoral, que tanto dolor de cabeza y tanta decepción nos ha ocasionado, debería desde ya advertir a este presidente que está incurriendo en la causal de sanción por adelanto en la campaña presidencial.
No podemos quedarnos ciegos, sordos y mudos solo por el interés de quedar un poco más de tiempo en esa institución repugnante y repudiable en la cual se ha convertido el Consejo Nacional Electoral. ¿Podría ser destituido? Debería. Debería. Doctor, se está promoviendo por parte de ciertos constitucionalistas una reforma política que le permita al presidente que le es incómodo gobernar con su vicepresidente. Eso, como ya nos explicaron en una entrevista anterior, no es retroactivo. Eso podría ser una reforma política para los siguientes gobiernos, apostando a que el señor Noboa, si se lanza a la reelección, lo más probable es que gane, ¿no? Esa es la intención. Pero esta reforma no solamente que debería hacerse en la Constitución, sino que también trastocaría el Código de la Democracia. Entonces, ¿por qué hacer una reforma que se está proponiendo? ¿Por qué hacer una reforma para poder sancionar a su vicepresidenta? Mejor, ¿por qué no eliminamos la figura del vicepresidente? Lo que pasa es que no es un problema de ley. No existe el problema en la ley. Ahí hay la vicepresidencia que reemplaza en ausencia temporal o definitiva del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ese no es el problema. No hay que hacer reforma constitucional, no hay que hacer reforma legal. Hay que hacer reforma en el chip, en la cabeza, en el cerebro de estos políticos torpes que hoy día nos están gobernando. Si no quieren tener los problemas que hoy tienen, escojan bien a su compañero de fórmula, pues. Esta señora que está en este momento y que dolores de cabeza le da supuestamente al presidente, fue escogida por él para terciar en elecciones. Y la escogió a sabiendas de lo que ella era, porque tiene un pensamiento de aquel denominado libertario que tantas aflicciones está dando a Latinoamérica. Si es que miramos a Argentina, usted ahí tiene una imagen enorme sobre lo que la permanencia de estas gentes en el gobierno significa. Eso es lo que tienen que hacer, escoger mejor a sus compañeros de fórmula. Nada más. No es un problema de leyes, es un problema de personas, de esas personas que no saben escoger, de esas personas ignorantes con respecto al quehacer, al quehacer del gobierno. Ese es el problema. El problema es de gente mentirosa que pretende gobernarnos a base de mentiras, pensando que los ecuatorianos somos un grupo de ignorantes y de gentes de buena fe que nos dejamos hacer lo que nosotros querramos. Doctor, ya en la recta final de este diálogo, yo lo escuchaba ayer o antes de ayer a Esteban Torres, viceministro de Gobierno, y también lo escuché al presidente de la República, que están consultando al procurador. El procurador tiene que interpretar la Constitución en este caso para ver si es que pueden encargar o no a un ministro de Gobierno la presidencia de la República. Estamos ya en un año electoral. ¿Qué debería hacer el Consejo Nacional Electoral si es que el procurador se arroga esas funciones? Esta consulta, entre comillas, de la cual nos habla el niño Torres, es la demostración palmaria de la ignorancia de este gobierno y de todas las gentes que lo componen. Basta saber leer y escribir para entender cómo tiene que funcionar el mecanismo de reemplazo. Repito, la escogencia de fórmula es responsabilidad o culpa, si usted quiere, del presidente de la República. De nadie más, de nadie más. No tiene que estarle pidiendo al Procurador General del Estado para que haga un pronunciamiento amarrado, porque es lo que va a suceder. Le preguntan al procurador,
sabiendo de antemano lo que va a responder, aunque sea contrariando a la Constitución y la ley. ¿Qué es lo que va a decir él? Bueno, sí es posible que el señor presidente haga su escogencia con respecto a ese reemplazo o a ese encargo. Pese a que estos torpes tienen en sus manos, y yo lo he difundido, una sentencia de la Corte Constitucional en donde se concluye de que no necesita hacer encargo porque él es reemplazo de un periodo que feneció por hechos extraños a la nación. Eso nomás es lo que sucede. Y el procurador debería mandarle a leer a este cartón lo que dijo la Corte Constitucional. Debería llamarle lo que efectivamente es, un ignorante. Pero el procurador debería responder inmediatamente, que eso no es competencia del doctor. Hay quien tiene que interpretar la Constitución en la Corte, ¿o no? Mándele a leer a su secretario jurídico la sentencia número tal, etcétera, de la Corte Constitucional. Y proceda conforme la Corte dice. Aparte de gente ignorante, de gente permisiva con la delincuencia organizada, de gente que no sabe interpretar las necesidades y peor, no puede cumplir con las necesidades del pueblo ecuatoriano, tenemos que soportar este tipo de insultos a la inteligencia. Ya es hora de que paremos. Si los ecuatorianos seguimos eligiendo a delincuentes, ya no somos cómplices. Agradecerle por su tiempo. No sé si tenía algo más que decir. No. A usted, felicidades, un gran abrazo para su audiencia también. Y por favor, cuídense en estos tiempos de indiferencia y de peligrosidad. No, es terrible. La situación acá en Guayaquil al menos está terrible. Todos los días usted ve secuestros. Lamentable. Gracias al doctor Jorge Acosta. Y comentaba el doctor Acosta que fue víctima de la delincuencia hace poco también. Terrible. No, el país entero está convulsionado. Gustavo, a mí me pasan todos los días lindes secuestros, de asesinatos. Créame lo que a veces ya no quiero ni abrir tantas cosas que vemos que ocurren a diario en este país. Y el presidente, el gobierno dice que no arriesguemos lo ganado. ¿Qué hemos ganado? No hemos ganado nada. No sean cínicos, sinvergüenza, canallas, cara dura. Ya no sé cómo describirlos mejor.